Bueno, para todos muy buenas tardes. Un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a esta primer tutoría, este primer encuentro de trabajo. De antemano, darle la bienvenida de parte de la Universidad de los Andes por hacerse partícipes de este programa de enseñanza de las matemáticas para docentes de primaria que esperamos realmente sea de su agrado, que lo puedan aprovechar, que en verdad entre todos de verdad desarrollemos nuevas habilidades en la enseñanza de esta rama que es tan interesante y que a veces es un poco complejo de transmitir dentro del aula, pero precisamente estos programas nos permiten desarrollar nuevas habilidades, nos permiten mirar la educación de una manera diferente, ¿cierto? Y de tal forma que también podamos transmitirle ese conocimiento y todas esas herramientas a los estudiantes. Me presento, mi nombre es Edson Alirio Gómez Bernal. Yo soy licenciado en matemáticas. También tengo una maestría en educación matemática de la Universidad de los Andes. Eh, También tengo un recorrido amplio en la enseñanza de las matemáticas y la idea pues es también poderles ayudar en lo que sea. Em, Supongo, en esta primera sesión van a haber muchas preguntas, van a haber muchas inquietudes, supongo, bueno, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a la parte conceptual. Sin embargo, es importante que tengamos presente que este espacio, en la medida de lo posible, se va a centrar en el contenido del PRIMAT, en ese contenido matemático que semana a semana vamos a ir desarrollando, que vamos a ir trabajando. Y la idea es poder despejar las dudas que ustedes tengan, poder resolver tal vez algunas actividades de las que ustedes han desarrollado y, ¿por qué no?, también traer a colación nuevas estrategias y nuevas herramientas. Ya desde programas anteriores, lo interesante de estas charlas ha sido también poder ver, aparte de las herramientas que estamos mostrando acá, también herramientas que ustedes nos traen y que muchas veces son muy significativas para poder trabajar dentro del aula, herramientas, materiales, elementos didácticos que a veces permite que la enseñanza no sea tan mecánica, tan memorística, sino que permita que el desarrollo de estos conocimientos sea significativo, ¿cierto? Adicionalmente, tener presente que no sé si tal vez algunos de ustedes tengan la posibilidad de trabajar en cursos más avanzados, digamos en bachillerato, qué sé yo, pero a veces queda la impresión que, que muchos estudiantes llegan a los grados superiores, ¿cierto? Y al tener la posibilidad de ser muy memorísticos, entonces a veces esos procesos les cuesta un poquito más de lo que debería ser. Em, Inicialmente, no sé si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, no sé si tienen tal vez alguna duda con respecto de lo que han visto, si de pronto, no sé, algo que no. Inicialmente les voy a compartir, vamos a ver la plataforma, digamos, en un modo general, mostrarles qué tiene que pasar, cómo se pueden abordar algunas actividades, ¿cierto? Y precisamente, pues también ahondar en el contenido matemático que nos precede. Em, Debemos tener presente que son 18 semanas de trabajo y de esas 18 semanas están distribuidas en tres componentes principalmente.
¿sí? Lo que vamos a ver inicialmente es el análisis de contenido, ¿sí? Es decir, como más, por así decirlo, como esos conocimientos que deben tener los estudiantes al abordar pues, los diferentes recursos, ¿no? Los números naturales, los números racionales, algunos aspectos geométricos, algunos aspectos de medida, entre otros, ¿sí? Ya en el segundo, la segunda parte y la tercera, vamos a retomar todos esos conocimientos que hemos podido analizar y vamos a ver qué sucede con ese conocimiento en el momento del aprendizaje y en el momento de la enseñanza de esas matemáticas, ¿sí? Entonces, miren que es importante, ¿cierto? Partir siempre, evidentemente, de algunos conocimientos previos que los muchachos tengan, pero partiendo de esos conocimientos, ver qué herramientas podemos tener para la enseñanza y el aprendizaje de todos esos contenidos. Es importante que digamos que tomemos este espacio, se darán cuenta que a veces una hora es un espacio muy pequeño para poder, digamos, trabajar todo ese contenido, pero pues la idea es poder avanzar en en la medida de lo posible y poder tener pues, un aprendizaje significativo. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Piense que es importante, digamos, dentro de este proceso, que ustedes pregunten, que cuestionen, ¿cierto? Si de pronto hay alguna duda, algunos elementos conceptuales, ustedes se darán cuenta que van a aparecer, ¿cierto? Algunos conceptos que de pronto nunca habían manejado o tienen digamos, tienen ustedes una perspectiva diferente de cómo les estamos mostrando acá. A la hora de transmitir como conocimiento a los niños, pero pues digamos que de eso hace parte, ¿no? De abrir la mente y entender que podemos pues avanzar en otras cosas y poder tener conocimientos nuevos acerca de las matemáticas escolares en primaria. ¿Listo? Bueno, tenemos aproximadamente 35 participantes. Nuevamente para los que acabaron de ingresar, nuevamente, mi nombre es Edson Gómez, yo soy la persona que los va a estar acompañando en estos espacios todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. ¿Listo? Sí, seguramente pronto no han tenido la posibilidad de avanzar en sus tareas, pues recuerden que la idea es ir avanzando, si es posible, digamos, ir a la par con las temáticas semana a semana, sino pues tratar de adelantarse en la medida de lo posible. ¿Listo? Em, no sé si tienen alguna pregunta. Si cualquier inquietud pueden escribir a través del chat, ¿sí? O simplemente levantan la manita, o si de pronto levantan la manita y yo no les presto atención, entonces me indican. Bueno, tenemos una preguntita por acá. Sí. Bueno, Claudia Elena Uribe, muy buenas tardes. Escribe, dice, bueno, hasta el momento el contenido se ha manejado de una manera clara. Mi duda es con respecto a la metodología. ¿Es posible manejar el tiempo de diferente manera? ¿Desarrollar 2 semanas en una? Fíjense que ustedes tienen la disposición de desarrollar las actividades digamos que en el momento en el que ustedes lo consideren, ¿sí? De hecho, nos escribían algunos diciendo, no, lo que pasa es que yo, la verdad, mi horario de trabajo es en la tarde, entonces, digamos, los jueves no puedo conectarme a las tutorías. Sin embargo, pues sí me gustaría tener presente cómo que se ha trabajado, de pronto si puedo observar lo que se trabaja en las tutorías, sí, digamos que esto queda grabado, ¿cierto? Y eso se carga ahí a la plataforma y ya ustedes de manera asincrónica pueden
pueden observarlo más adelante. ¿Qué sucedió? Que por X o Y motivo no tuvieron la posibilidad de adelantar las actividades en la semana correspondiente. Digamos que más adelante, digamos en la siguiente semana ingresan, pues no va a haber inconveniente, van a poder ir adelantando las actividades. Cabe aclarar que durante la semana se trabajan diferentes componentes, ¿sí? Digamos que particularmente en iniciamos con el estudio de los números naturales, digamos los elementos base de la matemática escolar, y al final, ¿sí? Al trabajar, bueno, digamos que se habla un poquito de historia, algunos elementos de conteo, algunos elementos de representación, etcétera, etcétera. Al final aparece un cuestionario que es el que técnicamente se evalúa, ¿cierto? Hay que tener presente que ustedes deben superar esos cuestionarios semanales con un mínimo del 80%, ¿sí? Si usted en un primer momento realizó la prueba y no le fue bien, sacó una nota inferior al 70%, suceden dos cosas. Se hace una realimentación de los contenidos, digamos que en cierto modo la plataforma lo guía con otras preguntas para que pueda identificar en dónde puede existir, digamos, la dificultad, pero usted va a tener la posibilidad de presentar esos cuestionarios, pues digamos, en más de una ocasión. ¿Listo? Voy a compartirles mi pantalla. La idea es que podamos, permítanme un segundo. La idea es que podamos ir avanzando, ¿cierto? Como les menciono, entonces, para que lo tengamos presente. ¿Ustedes me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? ¿Alguien me podría confirmar? Sí, señor. Sí, Listo, profe. entonces, vale, muchas gracias. Entonces, fíjense que esta es la plataforma con la que ustedes van a estar trabajando a lo largo de estas 18 semanas. ¿Listo? Digamos que, como dice uno, en teoría no es tan complicado, pero pues la idea es que sí tengamos claridad al respecto de cómo abordarla, ¿cierto? Y cómo obtener pues, los mejores resultados. Entonces, al lado izquierdo, fíjense que aparecen las primeras 6 semanas, ¿cierto? Entonces, aquí ya sabemos que la primera parte es contenido de las matemáticas y una a una, ¿cierto? Tenemos que ir desarrollando el contenido de cada una de ellas. Si ustedes lo notan, en mi plataforma, cada semana aparece con un chulito de color verde, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ese chulito no se les va, o sea, no va a aparecer, ¿cierto? Aquí este chulito no va a aparecer hasta tanto ustedes no hayan completado todas las actividades, ¿sí? Entonces nos vamos a ir aquí a la semana 1, ¿cierto? Que es, digamos, es un poquito extensa porque pues tiene la bienvenida, aparecen, digamos, las personas encargadas de desarrollar los videos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Está el profesor Pedro Gómez, la doctora María Cañas, el profesor Carlos. Entonces, ellos son los encargados, digamos, del desarrollo de todo el módulo, pero fíjense que a medida que ustedes van a ir desarrollando cada actividad, les va a ir apareciendo un chulito, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes con detalle vean los videos, resuelvan, ¿cierto? Los cuestionarios, ¿cierto? Y aunque hay algunas, por ejemplo, hay algunas actividades que son actividades sin calificación, también tengan la posibilidad de ingresar. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá
un pequeño barrido. Un segundito. Ok, bueno. Buenas tardes, Cecilia. Dice, disculpe la pregunta. En algunas actividades que dice artículos sin calificación, no se activa el chulito a pesar de que respondí bien. Bueno, pues yo lo que diría es que está un poco extraño, porque la idea es poder ingresar y en el momento en que ya se desarrolle, pues ya debería aparecer, ¿cierto? Bueno, miremos acá en esta primera parte, que es lo primero que observamos y es en relación con el origen de los números naturales, ¿cierto? Si ustedes tuvieron la posibilidad de observar esta primera parte, eh, nos habla acerca de dónde surgieron los números y lo más importante fue cuál fue la necesidad. Fíjense que la matemática, pues todo lo que ustedes conocen de las matemáticas y demás, pues siempre han sido desarrollados por alguna necesidad, ¿sí? En especial el origen digamos, de los números naturales, la base fundamental es el conteo, ¿cierto? Satisfacer necesidades básicas que tenía el hombre, ¿cierto? Pero a través de cómo relacionar, ¿cierto? Los objetos que tenían presentes pues, con algún concepto, ¿cierto? Fue la necesidad, digamos, la obligación que tuvo la humanidad para ello, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, nos aparecen algunas herramientas. Entonces, fíjese que los mapas, a mi modo de ver, son una herramienta fundamental, ¿cierto? Que nos permite, eh, digamos, en resumidas cuentas, identificar el aspecto grueso pues digamos, de la temática que estamos viendo. Fíjense que para cada contenido, ¿cierto? Aparece un mapa conceptual que en cierto modo nos resume y nos da una idea clara de lo que estamos trabajando, ¿sí? Particularmente en este caso, al hacer la introducción, entonces nos dan como algunos elementos fundamentales, como por ejemplo que son enteros positivos, que no tienen decimales, que está a la derecha del cero en la recta real, que son infinitos, ¿cierto? Y fíjense que una vez yo termino, digamos, yo abro acá, ¿sí? Lo que yo hago nada más es ir avanzando, es ir al siguiente elemento, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada cuestionario, digamos que si ustedes lo notan, nosotros tenemos unos cuestionarios intermedios que tienen una o dos preguntitas, ¿cierto? Y siempre para que sea aprobado debe tener un 80% o más, ¿sí? Lo que yo les decía, ya en el momento en el que usted lo pueda aprobar, pues simplemente le da a continuar y ya pues no va a haber ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, en el momento. Si no, se puede reanudar, ¿cierto? Entonces, cuando uno envía, uno puede reanudar y de esa manera pues se va a poder desarrollar sin ningún problema. Por ejemplo, en este. En este pues sí sería importante que me ayudaran un poquito. Si ya lo desarrollaron, pues supongo ya, digamos, van a tener la respuesta. Si no, pues importante también ir participando y tener presente, pues como la metodología de cómo vamos a trabajar. Entonces, en esta, fíjense que me aparecen dos preguntitas, ¿cierto? Entonces, miremos la primera. Entonces, fíjense qué es lo que me dice. Los números naturales surgieron pues nos dan algunas opciones, entonces dice realizar correspondencias entre objetos, satisfacer necesidades básicas del hombre, establecer emparejamientos, diferenciar una oveja de un rebaño, ¿sí? Pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La 2, profe, satisfacer La las 2. necesidades. Sí, exacto, ¿cierto? Aunque fíjese que
habría que ver, ¿no? Aparecen a veces respuestas donde usted queda con la duda de, venga, pero ¿será que la otra, será que no es válida? ¿Será que? Porque, por ejemplo, si uno mira, la primera respuesta dice, realizar correspondencias entre objetos. Entonces uno dice, bueno, cuando le hablan a uno de correspondencias es como relacionar como una cosa con la otra, ¿cierto? Y ustedes por allá más adelante veían como la representación de los números, ¿no? Entonces como que si yo tengo acá como tres objetos, tres elementos, entonces yo lo puedo hacer corresponder, ¿cierto? De manera gráfica con algún elemento, ¿sí? Tres palitos, entonces digamos que, fíjense que en algunas ocasiones ustedes van a quedar con la duda, ¿cierto? Y a veces eso es lo que va a pasar. Decir, venga, pero yo puse una que yo creo que sí está bien, pero como sucede también a veces en las pruebas, a ver que aunque ponen respuestas que puede que sí tengan algo que ver, pues se centra en la respuesta, pues digamos que sea más adecuada con lo que nos están pidiendo. De hecho, creo que ya lo habíamos mencionado hace ratico. Fíjense que satisfacer las necesidades básicas del hombre, ¿sí? Y de hecho los números naturales es la base, ¿cierto? Que nos permite ya más adelante desarrollar otros sistemas, ¿cierto? De los números racionales, por ejemplo, con las fracciones, con los decimales y ya mucho más adelante pues, con otros sistemas, ¿cierto? Entonces fíjense que es muy sencillo, ¿cierto? Pero fíjense que estas, digamos, son las más fáciles. Algunos, ¿cierto? Obviamente no son ustedes, eso pasa en otro lado. Algunos dicen, no, eso ya le cogí el tiro, entonces nomás le pego una ojeadita al video, nomás no sé qué, pero hay algunas preguntas que son ya muy puntuales y que aparecen en los videos o aparecen en los mapas conceptuales. Entonces, sí es importante que vayamos haciendo el barrido con juicio. ¿Sí? Es decir, el video, los mapas conceptuales, ¿cierto? Si usted tiene alguna pregunta y entonces le apareció la palabra subitización y usted, uy, hijo de madre, espere porque ya me están evaluando y yo eso como que lo pasé por alto, entonces me toca volverme otra vez al video para poder llegar a respuestas que seguramente estaban en la parte anterior, ¿sí? Pueden aparecer otras preguntas y en esas es donde a veces uno como que no le atina a uno mucho al 100%, y es preguntas como esta, dice, esta pregunta tiene más de una opción correcta de respuesta, ¿cierto? Entonces, en eso también es importante, ¿cierto? Recuerden que mínimo debo tener, digamos, el 80%, pero pues la idea es tratar pues de atinarle a lo más que se pueda. Por ejemplo, entonces aquí nos dice, bueno, ¿cuáles de las siguientes descripciones son aspectos clave en el origen de los números naturales? Entonces nos dicen comparar unidad con cantidad, alimentar a los hijos, la producción del fuego, establecer la unidad, implementar la ganadería. Entonces, fíjese que ¿cuáles serían de esos los aspectos claves en el origen de los números naturales? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? Miremos por acá, en el chat. Uy, esperen por acá. Si alguien quiere, am, sí, bueno, mientras vamos pensando, voy a leer acá un par de preguntitas que están haciendo en el... Dice, ok, yo me salgo y vuelvo a entrar. Ah, ok. Y aparece en verde. Ah, sí, estaban respondiendo lo de que a veces se entraba a las actividades sin calificación. Entonces, sí, hay una de las respuestas que dan y es no, toca volver a salir y entrar. Yo les decía que se me hacía raro y es porque automáticamente uno entra, uno participa en la actividad y ahí le va a aparecer el chulito. Si no, entonces
si vuelve uno ingresa y seguramente ya va a aparecer. Es como a veces uno termina todas las actividades y donde está la semana no aparece el chulito, entonces queda uno como preocupado y uno se devuelve y a pesar de que uno ve que todo ya está hecho, no aparece el chulito. Entonces a veces es práctico salir, volver a ingresar y ya se actualiza. Sí, dice Alma, dice, sí, a mí me pasó varias veces, yo me salgo y vuelvo a entrar y ya aparece en verde. Sí, ok. Bueno, vi por aquí. Ok, bueno, en esta dice, bueno, ¿qué sucede si yo yo hice mis primeras 6 semanas, yo estuve muy juicioso, me pareció muy chévere, entré y antes de terminar las 6 semanas terminé con el módulo? ¿Será que puedo continuar con el siguiente? En eso sí no se puede continuar. Hay que esperar, ¿sí? La razón es que cada uno de los 3 módulos, digamos el análisis de contenido, el de enseñanza y el de aprendizaje, digamos que son módulos que se habilitan en los tiempos específicos, es decir, después de las 6 semanas, ya para la siguiente se habilita la segunda parte y después de esas 6 semanas, para la semana 13 ya se habilita la tercera parte del módulo. ¿Listo? Entonces, en eso sí es importante, ¿sí? Que dicen, pero sí será que es malo, bueno, no, igual fíjense que si ustedes se encarretan con la plataforma se van a dar cuenta que pues, realmente pues usted puede ir avanzando, a veces más rápido de lo normal, ¿listo? Entonces, respondiendo la pregunta 2, entonces, ¿cuáles de las siguientes descripciones son aspectos claves en el origen? Entonces, Alex dice que establecer la unidad. Andrea nos menciona comparar unidad con cantidad. Angeli dice que son las dos, establecer la unidad y comparar unidad y cantidad. Ana Peña dice que podría ser la 1 y la 4. Es decir, creo que la gran mayoría coinciden, ¿cierto? Con cuál es el origen. Fíjense que cuando a mí me hablan de comparar unidad y cantidad, es lo que estábamos mencionando hace ratico, ¿no? Digamos que en el origen, ¿cierto? Pues el manejo de la ganadería, de los cultivos, ¿cierto? Pues daba la necesidad de relacionar esos elementos, esas cantidades de magnitud, eso que es tangible, ¿sí? Hubo la necesidad de relacionarlo con algo, ¿cierto? De saber cuántos eran, de si esta cantidad era mayor, si esta cantidad era menor, ¿cierto? Entonces, pues efectivamente, ¿cierto? Uno de los aspectos era comparar unidades con cantidad, ¿cierto? Y establecer la unidad. Entonces, fíjese que al establecer la unidad, ¿cierto? Al establecer una unidad numérica, pues es que se da paso, ¿cierto? A la construcción del sistema de los números naturales, ¿no? No sé si ustedes vieron, digamos, de lo que mencionaban al respecto sobre el desarrollo de, de los números naturales, ¿cierto? Entonces siempre había que hablar como de igualar cantidades, como de diferenciar, Entonces, al establecer la unidad, ¿cierto? Pues ya se podía generar un sistema, ¿cierto? Que en un principio pues era demasiado básico, pero ya con el tiempo pues ya se estableció el sistema de numeración, los números del 1 al 9, luego apareció el 0, ¿cierto? Entonces fíjense que parte de ello surge con el establecimiento digamos, de la unidad numérica, ¿cierto? Entonces fíjense que aunque son esas dos preguntitas, ¿cierto? Entonces, pues básicamente había que tener presente, digamos, algunos elementos que anteriormente se había tenido presente. ¿Listo? Y luego uno le da a enviar y ya pues técnicamente nos tiene que aparecer la respuesta,
¿cierto? Si de pronto ustedes hicieron el intento y en alguna les apareció como incorrecta, ahí aparece el incorrecto y le da uno como que le da uno la posibilidad de corregir y da como unas pautas del por qué, digamos, la respuesta no fue la adecuada. ¿Listo? En este caso, pues, digamos que la respuesta fue la correcta, ¿cierto? Y listo. Entonces ya esto va uno al siguiente, ¿cierto? Listo. Y ahí, entonces, fíjense que va uno continuando, ¿cierto? Y lo mismo. Entonces, fíjense que previo a los cuestionarios que nos establecen ahí, eh, pues nos van dando la necesidad, ¿cierto? De observar el video, de ver el mapa conceptual, ¿cierto? Un mapita conceptual, ¿sí? Acá, digamos que uno puede descargarlos o uno puede, digamos, en estos sitios ir ampliándolos. Es acá. Digamos que ahí uno los puede ir ampliando, fíjese, y podemos ir observando pues, las extensiones que nos dan de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, nos resume un poquito lo que estábamos hablando hace ratico. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, fíjense que pues, la plataforma hace su mayor esfuerzo por ser bastante explícito con cada uno de los elementos y los conceptos que aparecen, ¿cierto? Digamos que en este caso, eh, hablando, digamos, del origen de los números enteros, de la necesidad, de qué es lo que nos muestra, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, cuando nos hablan de cantidad, siempre reflejan eso, la correspondencia que se hace uno a uno, ¿cierto? Si hay 3 elementos, yo los relaciono con una expresión numérica, ¿cierto? Por eso dice, a cada objeto de una colección se le asigna un único objeto de otra colección, ¿sí? Digamos, en cuanto a representación o en cuanto a comparación numérica. ¿Listo? Entonces puede uno, de esta forma, lo que les digo, inclusive ahí lo pueden descargar, ¿cierto? Y en el momento en el que ustedes ya abran esta acción, ¿cierto? Ya van a tener la posibilidad ya les va a aparecer como completo. ¿Listo? Alguien me preguntaba al respecto de los artículos, que hay una parte donde habla de artículos sin calificación, ¿cierto? Y entonces algunos dicen, bueno, pues si es sin calificación, pues yo puedo, si no entro, pues no pasa nada, pero fíjese que hay que entrar, ¿cierto? Tenemos que entrar, ¿cierto? Y algunos me decían que habían tenido dificultades. Hay que tener presente, digamos, ustedes ingresan como estudiantes y en el momento en el que ustedes van a habilitar, ¿cierto? Aparece como esta advertencia. Entonces algunos cuando ven esa advertencia pues simplemente se devuelven y dicen, no, pero es que no he podido ingresar, no. Acá le dice uno, no, yo estoy seguro que la conexión a la plataforma donde estoy es segura, entonces le da uno acá enviar de todos modos, ¿sí? Y ahí se abre una plataforma en Moodle y en ese momento pues ya ustedes tienen la posibilidad, ¿cierto? De desarrollar la actividad. A veces esas actividades son, digamos que son un poquito extensas, pero son bastante interesantes, ¿cierto? Y permiten a veces, de hecho, mencionaban en cortes anteriores que ellos tomaban algunas de esas actividades y las aplicaban en el colegio y pues evidentemente pues es la herramienta que ustedes podrían utilizar en cualquier momento. Bueno, Claudia Elena, bueno, habla acerca de los foros. Bueno, ya vamos a mirar, en un momentito miramos lo de los foros.
Listo. Entonces ya vamos a ver qué pasa con eso de los foros. ¿Listo? Y acá pues le dan enviar, y listo, ¿cierto? Como esto es una plataforma, digamos, que se abre adicionalmente después de enviar, pues lo pueden cerrar y van a continuar, ¿cierto? Desde el... Y van a continuar, pues, digamos, con las demás actividades. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. No sé si quieren que veamos o quedaron con alguna duda de alguna pregunta. Vamos a devolvernos un momentico para poder responder la pregunta con respecto de los foros. Al lado izquierdo, acá en su plataforma, debajo de donde están, digamos, donde está el material, aparecen algunos elementos, las calificaciones, notas, foros de debate, mensajes, eventos activos, compañeros, recursos, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto de las notas, ¿qué es lo que, digamos, al final usted va a tener, digamos, digamos, en cada corte, digamos, para el primer corte, que es el de análisis de contenido, ustedes van a tener que presentar cinco cuestionarios, ¿cierto? Entonces, semana 1 es un cuestionario de 10 preguntas, semana 2, y la semana 6, ¿cierto? En la semana 6 aparece una especie de aplicación de lo que, digamos, de lo que se hizo a lo largo de las 5 semanas anteriores, ¿sí? Es una situación, digamos, es un poco más desarrollada, es una actividad en donde usted va a tener la posibilidad como de poner a prueba, ¿cierto? Todo lo que se trabajó a lo largo de las semanas siguientes. Nosotros, eh, los viernes y los lunes vamos a ir cargando las notas de esas evaluaciones o de esos cuestionarios, ¿sí? Entonces ustedes semanalmente pueden ir verificando si lo que ustedes están desarrollando efectivamente si ya está evaluado, si ya los resultados que ustedes estaban esperando son los que allí aparecen. Y a veces es importante que ustedes, digamos, hagan un seguimiento de tal forma que a veces, o bueno, que no les suceda que digan, no, pero es que yo ya hice esa evaluación y no me parece evaluada. Entonces, importante, pues también para que ustedes tengan ese seguimiento. Ahora, para que ustedes al final reciban su certificado, pues evidentemente tienen que haber desarrollado absolutamente todas las actividades, haber elaborado, ¿cierto? Haber resuelto todos los cuestionarios, haber participado activamente en cada uno de los quizzes pequeños y demás, ¿cierto? Con respecto de los foros, acá en este lado aparece algo que se llama foros de debate. Entonces, aunque ya les había mencionado en un principio, digamos que esos elementos, esas cuestiones técnicas digamos, de la plataforma y demás, pues nosotros acá, digamos, no tenemos como muchas posibilidades para poder colaborar. Nos habilitan acá algo que se llama un foro técnico, donde se pueden reportar problemas técnicos, los inconvenientes por ahí dentro de la plataforma, que es que esta semana no puede entrar o bueno, o alguna dificultad. Entonces, acá en esta parte del foro, ustedes tienen la posibilidad de ingresar. ¿Listo? En el foro general, fíjese que dice, este es un espacio donde podrás hacer preguntas sobre tareas, fechas o materiales del curso.
Te pedimos cuidar que tus preguntas generales no estén relacionadas con la discusión temática de los diferentes contenidos teóricos conceptuales tratados en el curso, pues para ello están los foros temáticos. Entonces, digamos que la idea es preguntas puntuales que entre ustedes mismos se pueden responder, ¿sí? Sin ningún problema. Pero esas preguntas también de contenido teórico y demás, ustedes también las pueden generar en el grupo del WhatsApp, ¿sí? Yo comprendo, hoy ustedes se dieron cuenta que el chat estaba habilitado, ¿cierto? Pero pues desafortunadamente aparecían preguntas de tipo técnico, ¿no? Más como, es que pasa que en la plataforma sucedió tal cosa, sucedió tal otra. En algunas podemos darle respuesta, pero en ese sí es como específico para preguntas más en cuanto al contenido. Sin embargo, pues si hay alguna pregunta que yo pueda darle solución, ¿sí? Que sea tipo técnico, pero dentro de la plataforma podamos darle manejo, pues va a haber que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Ese grupo no todo el tiempo va a estar habilitado, ¿sí? Que a veces ustedes mismos se dan cuenta que aparece mucha información. Entonces, en algunos momentos, solamente los administradores vamos a tener la posibilidad pues, de compartirles información a través de. En mi caso, lo que es miércoles y jueves va a estar habilitado, es decir, nos vamos a ver dentro de 8 días, entonces el próximo miércoles se habilita nuevamente ese espacio de WhatsApp y para que podamos, digamos, ahí incluir preguntas sobre el contenido matemático, sobre los cuestionarios, sobre los videos y demás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, este ya, digamos que es más como de conversación con los compañeros. Entonces dice, semana 1, cuéntale a los demás qué te motivó a tomar este curso. Este espacio ha sido creado para la colaboración entre pares, sin intervención de los profesores. Por lo tanto, te invitamos a participar activamente, comentando y respondiendo los aportes de tus compañeros para una construcción colaborativa y de conocimiento. ¿Listo? Y pues lo mismo. Aquí pues ya aparecen como varias publicaciones. La razón, digamos ya de cohortes anteriores, han estado incluidos dentro de estos foros, entonces pues posiblemente puede ser práctico para. Sí. Y alguien dice, y por favor el horario de descanso. Sí, digamos que pues nosotros todos somos maestros y sabemos y tenemos presente que pues hay unos horarios, ¿cierto? Y lo que les digo, en la medida de lo posible, en los espacios donde podamos colaborar respondiendo preguntas, pues que tal vez no sean en horarios no apropiados. Como yo les mencionaba anteriormente también, si ustedes por casualidad no pueden entrar, digamos, ustedes no pueden entrar una semana que realmente no se les dificultó por horario, por alguna situación, cita médica, qué sé yo, pues estas tutorías quedan grabadas, ¿sí? Vuelvo y les insisto en lo mismo. Estos son espacios, ¿cierto? Que uno como siempre, o a veces la costumbre, venga, pero pues si yo no entro, ¿qué pasa? Fíjese que este espacio, más de que sea una nota, más de que sea algo calificativo para poder recibir nuestro certificado, es la oportunidad de participar y pues de aprovechar de verdad todas las oportunidades y todas las opciones que nos da la universidad digamos, dentro de ese componente. ¿Listo? Entonces, es importante. Vamos a volver nuevamente, ¿cierto? A el contenido que nos aparece durante toda esta semana. Entonces, fíjese que acá, pues ya tenemos, bueno, digamos en mi caso, ya aparece todo como con el chulito, ¿cierto? Entonces, a ustedes les debe aparecer de la misma forma, ¿cierto? Y vuelvo y les digo, entonces la idea es ir haciéndolo en orden, ¿sí? Sin correr, sin afán.
igual el tiempo, digamos que se ha pensado, digamos el tiempo se ha pensado para que semanalmente ustedes tengan la posibilidad de desarrollar las actividades. ¿Listo? Al final, fíjense, digamos en este caso, en la última parte, hablando del sistema decimal de numeración, ya en la última, nos aparecen, bueno, el mapa conceptual del módulo. Fíjense que este mapa está, digamos que ya nos resume todo lo que se vio a lo largo de la semana, en este caso, los 5 componentes que nos mostraron, que fue la historia, los elementos de técnicas de cuantificar y contar, principios de conteo, las diferentes representaciones y por último, lo del sistema decimal de numeración. Como yo les decía, ustedes lo pueden descargar, ¿cierto? Y al modo de ver de nosotros, digamos que estos nos dan unas herramientas importantes para poder abordar, ¿cierto? El cuestionario final, ¿cierto? Es poder resolverlo de una manera adecuada. Digamos que acá se resume todo lo que se trabajó a lo largo de la semana, ¿sí? Puede parecer un poquito extenso, pero en realidad es una herramienta muy importante que sí sería fundamental que ustedes lo trabajaran. ¿Listo? Entonces miren que ahí ustedes lo descargan y pueden ver todo eso, ¿cierto? Todo ese mapa con los elementos fundamentales que nos representa cada semana. ¿Listo? Entonces fíjense, este es supremamente completo. ¿Listo? Inclusive, si ustedes lo quieren trabajar con sus estudiantes, obviamente, pues, si pueden tomar algunas de los elementos que aparecen aquí, pues sería genial. ¿Listo? Y se van a dar cuenta que en realidad a veces ha sido como una sugerencia a veces de los estudiantes, decir, no, es que una horita es muy poco tiempo para poder abordar todas esas temáticas, pero sí, digamos que en esta primer tutoría sí me pareció muy importante que ustedes tengan claridad sobre cómo abordar de una manera adecuada cada una de las unidades a trabajar. ¿Listo? Y no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Quiero escuchar sus voces, quiero escuchar su percepción. Fíjense que hay una pregunta ahí cuando estábamos viendo ahí en el foro, y fíjense que hacen una pregunta fundamental, ¿cierto? ¿Qué fue lo que los animó a ustedes a tomar la decisión pues, de participar en este, mm, en este diplomado? ¿Sí? ¿Será que fue de pronto me dijeron que era interesante, de pronto el nombre de la universidad les llamó la atención, de pronto los componentes, ¿cierto? Entonces es importante que participemos también en ese foco. Entonces recuerden que al final, como yo les mencionaba, en ese cuestionario final, ¿cierto? Em, generalmente son 10 preguntas, ¿cierto? Y la idea es que usted la pueda abordar, ¿cierto? De una manera eh, adecuada, que tenga la posibilidad de ir respondiendo las preguntas, ¿cierto? Y pueda obtener un resultado apropiado. Listo. Bueno, una pregunta dice, ¿cómo se puede descargar los mapas para guardarlos en mi PC? Quería abordar como algunas preguntitas, pero algunos dirán, venga, profe, ¿en qué momento vamos a trabajar el cuestionario? Bueno, digamos si existe la posibilidad que, digamos, en la semana 2 vamos a trabajar el cuestionario, sino que a veces nos dicen, no, pero es que algunos no han entrado al cuestionario final.
Entonces, sin embargo, pues es una herramienta y es válido. Al final, cuando uno ingresa, un segundito, en la parte de acá abajo aparece recursos. Entonces, acá, fíjense que aparecen aparecen los módulos para poder descargarlos en PDF. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá abajo donde dice recursos, ahí, entonces puede uno descargar los diferentes mapas conceptuales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Igual si tienen dudas en el momento en que esté habilitado, pues digamos que si quieren escribir no hay ningún problema. Carmen Cardoso me pregunta, bueno, ¿cómo toman la asistencia? No, en Zoom, automáticamente, una vez termina la sesión, nos envía un reporte, ¿cierto? Muy detallado de las personas que asistieron a la tutoría, ¿sí? Eso es, y es muy detallado, ¿no? Ahí inclusive aparece a la hora que entró, a la hora que salió. Si entró 5 veces, aparece que entró y salió 5 veces, entonces, digamos que es bastante, digamos que la tomamos desde ahí. Pero pues como yo les mencionaba, la idea no es que usted sienta que tiene que asistir como esa obligación, sino para que realmente tengamos la posibilidad de entre todos poder aprovechar, poder disfrutar, digamos, este espacio pues, que se nos ha brindado y que es bastante significativo. En algunas ocasiones, digamos que por norma tenemos que cerrar 6 de la tarde, pero pues si en algún momento vemos la necesidad de ampliar unos minutitos más, entonces, pues no, digamos en mi caso no tengo mucho lío. ¿Listo? Entonces, esta es la plataforma. eh, en verdad, sí es un espacio para que podamos aprovecharlo, podamos, de verdad, aprender y podamos, pues de verdad, aprender cosas nuevas, que es lo que podemos. Isabel me dice, bueno, yo trabajo en las tardes y se le dificulta. Entonces, sí, no, lo que yo les digo, o sea, lo importante es que de manera sincrónica, como estamos en este momento, o asincrónica, ¿cierto? Ya en el momento en que lleguen del trabajo, en el momento en que tengan el espacio, en verdad puedan ingresar a las grabaciones y lo puedan aprovechar. ¿Listo? O sea, perfecto si todos pueden participar, si pueden asistir. Entonces, eso es bastante importante. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra pregunta, otra duda. Les recomiendo, digamos que yo inicio a las 5 en punto, entonces tratar de iniciar en punto para poder aprovechar el espacio de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, quise, bueno, hablar de algunos de los cuestionarios y ya ustedes se dan cuenta que a veces el tiempo acá digamos, es cortico. Espero ya en la siguiente tutoría, sí vamos a ir ya más al punto, vamos a abordar esas temáticas. Vamos a iniciar en la siguiente, voy a iniciar retomando el cuestionario final de este módulo. ¿Sí? Porque pues hay algunas preguntas en las que sí debemos puntualizar, hay algunos aspectos claves en este cuestionario que es importante tener presente, ¿cierto? Porque más adelante, en verdad, cuando ustedes estén viendo lo de enseñanza y aprendizaje, pues eso en verdad que les va a servir. Por allá más adelante que a ustedes les toque ser evaluadores de sus propios trabajos, evaluar a sus propios compañeros en las actividades que se van a proponer, pues en verdad que va a ser bastante interesante. Dice Adriana, bueno, no he terminado la primera semana, ¿hasta cuándo hay plazo? Lo que les digo,
la idea es poder ir semana a semana con las actividades propuestas. Sin embargo, lo que les digo, si por alguna razón terminó la semana y no alcanzaron, en la siguiente semana lo que pueden hacer es terminar la actividad que tenía pendiente, adelantar la siguiente, ¿listo? Y como les repito, poder trabajar acá en la tutoría esas dificultades que hayan tenido. ¿Listo? Entonces, no, digamos que eso no es tan obligatorio que sea semana a semana, pero la idea es seguir el hilo. ¿Listo? Adicionalmente, en el transcurso de las sesiones, yo les estaré compartiendo diversos materiales de trabajo, algunas sugerencias de trabajo a partir de herramientas tecnológicas, otras más traeré así como material manipulativo que les estaré compartiendo. Seguramente algunos de ustedes los conocerán mejor que yo, pero si no, pues es importante. Y adicional también que ustedes tengan la posibilidad de compartirnos, ¿sí? A partir de experiencias o a partir de trabajos que ustedes también han realizado, porque pues digamos que también esto hace parte de la enseñanza y el aprendizaje, que el conocimiento pues sea no solamente del maestro, sino de todos como tal. Poder desarrollar un aprendizaje significativo. ¿Listo? Voy a dejar de compartir mi pantalla. No es más, como les mencionaba, espero ya dentro de 8 días vamos a trabajar un poquito más de fondo el contenido matemático de la plataforma, iniciando con el cuestionario de esta semana. ¿Listo? Y también me gustaría escucharlos un poquito más, ¿no? A veces ese miedo escénico nos invade un poquito, pero digamos que para el curso es importante también escuchar la percepción de ustedes y demás. ¿Listo? Entonces, siendo las 6:02 de la tarde, damos por finalizada esta primer tutoría. En verdad, muy agradecido por su participación, por su tiempo, por tomarse el trabajo de ingresar y de escucharnos y de opinar acerca de lo que estamos abordando. ¿Listo? Entonces, nuevamente, esta tutoría queda grabada y ya a partir de la siguiente semana, pues vamos a ir compartiendo las notas y las calificaciones de lo que ustedes están trabajando. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Ya a partir de ese momento, ya se pueden desconectar y que tengan un resto de día muy agradable. Sí, permíteme. Adri, sí, dime. Hola, profe, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Profe, una pregunta. Sí, señora. Yo vi un correo en el que habían vi un adjunto en el que habían un montón de correos, pero yo busqué mi correo y no aparecía ahí. ¿En qué afecta eso precisamente? Mm, Porque no aparecía ahí mi correo o a qué se debe. bueno, Estaba tratando de pasar. el correo donde están todos los correos, ¿sí? Donde está el Sí, listado de los... sí, Ok, señor. listo. Sí, ¿Tú me puedes hacer un favor? Al grupo de WhatsApp, por favor, puedes escribir tu correo. Me dices, buenas tardes, profe. Este es mi correo, he revisado, pero no aparezco. Entonces tú me lo envías y yo aquí por interno voy a revisar a ver qué fue lo que pasó. Sí, le preguntamos al profesor Carlos a ver qué sucedió. Si no, o de pronto es que la información puede que no esté actualizada o simplemente de pronto es que no, de pronto puede ser que no estés agregada, sin embargo, pues vamos a revisar, ¿listo? Entonces, ¿Qué le escríbeme voy tu a nombre, decir? escribes tu nombre, tu correo y ya entonces nosotros revisamos.
¿Listo? Y Gracias. pues te respondemos. Listo. Chao. Vale. Bueno, que estés muy bien. Pa, 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 pa. Bueno, en teoría, la grabación, sí, la grabación de la, a ustedes creo que les habían asignado un correo, digamos a nivel institucional, creo, a ese correo les estará llegando la grabación. Sin embargo, voy a confirmar o no sé si dentro de la plataforma les habilitan un espacio para que puedan entrar y ver los videos. Voy a verificar y yo les confirmo a través del grupo de WhatsApp. ¿Listo? ¿Listo? Creo que Cecilia era la que me pregunta, entonces voy a verificar y ya les voy a compartir por dónde pueden ingresar para lo del video. ¿Listo? Sí. A lo de las descargas. Ginette María, ¿todavía estás por ahí? Es que una preguntita con respecto con respecto de las descargas. Qué pena, ¿cuál es tu pregunta con respecto de las descargas? ¿Te referías a lo de los mapas conceptuales? No me quedó claro. Hola, profe, ¿cómo está? Te habla Ginette. Bien, 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 muchas gracias, sí, señora. Cuéntame. Lo que pasa es que no sé si lo explicó en el momento, me perdí. Quisiera saber si la descarga de los mapas conceptuales y material que suministren ahí para ampliarle el conocimiento, podríamos descargarlo al final del módulo, porque es que yo a veces trabajo en los ratos libres, en las horas libres, a través del celular, entonces me cuesta estar descargando Ok. celular. Entonces mi Sí, pregunta no, es, no. ¿se puede hacer al finalizar el módulo o una vez uno termine determinado tema ya se inhabilita Sí, no, no, y no. no es? Mira, ay, ¿tú estás viendo mi pantalla? Creo Sí, que volví señor. a compartir. Eso. Entonces, yo les mencionaba, digamos, uno está ahí donde está el contenido general. Acá en la parte de abajo hay un sitio donde dice recursos. ¿Sí? Ujú. Acá en esta parte donde están los recursos, aquí aparecen los mapas conceptuales. Esos tú los puedes descargar en cualquier momento. ¿Sí? Entonces, y pues los puedes descargar a través de PDF, entonces los puedes guardar o en tu computador, o si los quieres imprimir, ya bueno, digamos, tú sabes que con PDF pues ya. Entonces, digamos, uno O ingresa sea, ahí y la idea es descargarlos al finalizar el módulo para mantener, o sea, como para tener un orden de, de los temas sí, vistos, ¿ya? Y es de pronto sí, un material de apoyo al momento que uno que sí. se Sí, necesita. de hecho lo que yo les decía me parece que ese material es bastante, pues me parece que es bastante completo, ¿sí? De hecho, pues, o si quieres, digamos que mira que ahí está la posibilidad de descargar el mapa conceptual de cada una de las unidades o al final, como tú puedes ver, ahí aparece el mapa conceptual completo, ¿cierto? Entonces tú decides, no, pues yo quiero tenerlo así por separado, ¿cierto? Y entonces cuando tú le das, pues ya simplemente es descargarlo y ahí ya va a quedar en tu computadora, ¿sí lo ves? Entonces digamos que acá aparecen los mapas conceptuales de cada unidad y el último es el que está completo. ¿Listo? Entonces, ese es el que podrías descargar cualquiera de ellos. ¿Listo? Pero entonces ahí en la misma plataforma. Y no necesariamente tiene que ser semana a semana. Es decir, si tú estás en la semana 6, y quieres descargar todo, pues lo puedes hacer sin ningún problema. ¿Listo? Bien, profe, solucionada la inquietud. Muchas gracias. Bueno, listo. Profe. Sí. Profe, buenas noches. Una pregunta. Angélica desde Quito, Ecuador, le saluda. Sí, Em, muy buenas. Estoy de vacaciones y se me Sí. cortó el momento en que explicaba sobre el trabajo, que si lo puedo hacer luego porque el internet de acá está pésimo de vacaciones y no he podido trabajar a gusto.
¿Tengo Sí. un tiempo límite de la semana? No, no, lo que yo te decía, digamos que lo que uno espera, ¿cierto? Es seguir el hilo. Entonces, semana uno, todas las actividades, semana uno, semana dos. Pero lo que te digo, o sea, si por ejemplo en esta semana no has podido completar las actividades, no te preocupes, ¿sí? Puedes ya en el transcurso del fin de semana o en la siguiente semana, puedes ir adelantando. ¿Qué es lo que no recomiendo? Que, digamos, pasen 2 o 3 semanas porque ya te darás cuenta que ya si dejas pasar mucho tiempo, te vas a acumular de muchas actividades. ¿Sí? Digamos que el tiempo que está, digamos, destinado para cada semana es, digamos que es un tiempo importante. Entonces, si dejas 3 semanas, ya cuando vayas a adelantar, te toca sacar mucho tiempo. Entonces, la idea es ir adelantando, ¿sí? No se va a Ok. bloquear, es decir, si vamos en la semana 3 y tú quieres hacerlo en la semana 1, pues no, tú puedes entrar, o sea, esa plataforma es de libre acceso, ¿listo? Entonces, para que no te preocupes, Gracias, profe. listo, listo, con mucho gusto. Listo, ¿alguien más tiene una pregunta? No, Angie Anchala era la que estaba ahorita. ¿Listo? Entonces creo que no hay más preguntas. Entonces vamos a finalizar.